Bueno, me voy a regresar así rápidamente, ¿no? Ya parece, ahora sí que está grabando. Ok, entonces, la visión tiene una parte muy importante dentro del proceso del desarrollo del aprendizaje del habla y el desarrollo del pensamiento. El óvulo que maneja la parte de la visión es el óvulo occipital. Luego, las áreas del lenguaje, aquí las tenemos, es el córtex auditivo. No aparece todavía la presentación, profe. ¿No aparece la presentación? No. Ok. ¿Ahora sí? No. Ahora sí va a aparecer, vas a ver. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ahora Ok. sí ya. Sí, ahora sí. Ahora sí ya. Ok. Bien. Entonces, las áreas que manejan el lenguaje son estas. El córtex auditivo en verde, área de Broca azul, córtex motor, el área de Wernicke y el giro angular y el córtex visual. Esto se da en toda la parte del córtex cerebral. Decíamos que el lenguaje está determinado por la función predominante del hemisferio izquierdo, aunque el derecho tiene también participación. Cuando la personita, un niño, ¿no? En sus primeras etapas de vida tienen un daño cerebral en el hemisferio izquierdo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por la plasticidad cerebral a través de la estimulación se puede habilitar el hemisferio derecho y se apodera entonces de la función del lenguaje. Cuando se presenta un daño en alguna de las partes que vimos de las áreas del lenguaje, estas que ya tenemos, cuando se presenta un daño, entonces se puede presentar un trastorno que se llama afasia, que es un trastorno del lenguaje que se va a caracterizar por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, y se debe entonces a lesiones cerebrales. La primera de estas afasias, aquí la tenemos, es cuando ocurre en el área de Broca, ¿no? Cuando ocurre una lesión en el área de Broca, entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Que pierde la persona la capacidad de hablar, y a esto se le llama afasia de expresión. Entonces, lesión en el área de Broca, se presenta una afasia de expresión. La persona pierde la capacidad de hablar. Cuando la lesión ocurre en el área de Wernicke, se presenta la afasia de recepción. La persona no es capaz de comprender lo que se está diciendo. Ya llevamos dos tipos de afasias, de problemas de comprensión del lenguaje, de Broca y de Wernicke. La tercera afasia es cuando las conexiones entre las áreas de Wernicke y Broca se encuentra alguna lesión, entonces se conoce a este daño como, o al resultado como una afasia de conducción. Las personas pueden entender el lenguaje y pueden producirlo igualmente bien, pero no pueden repetir algo que acaban de escuchar. Les cuesta mucho trabajo. Otra área importante es el giro angular. Me regreso para que lo vayan visualizando. El giro angular. Se fijan, se acerca ya al lóbulo occipital. Cuando se presenta una lesión en el giro angular,
se va a presentar una incapacidad de alexia, incapacidad para leer, y agrafía, incapacidad para escribir. Entonces, en el giro angular es bien importante, porque si existe una lesión en este mismo, entonces se presentan dos problemas muy serios, la alexia y la agrafía. A significa sin, lexia, lectura. Agrafía, sin, grafía, sin escrito, ¿no? Sin escribir. Entonces, nosotros dentro de la función del habla, pues tenemos, y dentro de las funciones en general, tenemos que tener la capacidad de ¿qué? De cuidar del cerebro. Y en el ejercicio, cuando ustedes sean psicólogas y que estén trabajando en un centro, por ejemplo, escolar, ¿no? O con cualquier persona, pueden implementar sistemas de estimulación para cada área del cerebro, ¿sí? Ujú. Entonces, una manera de estimular la zona auditiva, ¿cuál sería? Algo interesantísimo. Enseñarles el perreo, el pum, o el punchis punchis, pum, 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 pum. O el ritmo del, por decir, de la batería, a lo mejor. Es que identifican una canción el sonido de la batería. Podemos llevarlos a que discriminen, ¿verdad? También, por Ujú. ejemplo, de toda una canción, vayan discriminando qué instrumentos están participando. Ujú. No nada más, sino hacer conscientes el oído. Y en lugar de subir más el volumen, llevar el oído al Al análisis. análisis, o sea, bajar el volumen ayuda a esforzar mi oído y llevarlo acá, ¿sí? Llevarlo al origen, el origen. Por eso es que se vicia el oído y te fijas, hagan un ejercicio en un lugar donde de su propia casa, ¿no? Está pasando los vehículos, etcétera. ¿Qué tienen que hacer para escuchar mejor la televisión? Subirle. Subirle el volumen. Y fíjense a cuánto lo subieron, a 60. Y pónganlo en la noche, ya cuando todos están dormidos, pónganlo a 60. A ver cómo se Así un escucha. ruido. Ay, no. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. Sí. Entonces están viciando su... Mi tele no pasa del 10. Bueno, Está la tuya fue la truqueada. que te presté yo. Pues ya, esos nada más tenían hasta el 9, antes se escucha muy bien. Entonces, sí es importante cómo en un momento dado tú puedes estimular la parte de la audición, de la visión, etcétera, a través de estímulos. Cuando una persona forza su vista y está utilizando lentes que no son, esta prótesis, los lentes, no son los adecuados y les pones casi como si fuera una lupa, pero no ocupa esa lupa, estás lastimando su vista, ¿sí? Le estás acostumbrando a que ocupe algo que no necesita, la estás lastimando. Por eso es importante no ir a los centros nada más con un optometrista. No, usted que, no, sí, mire, y estos lentes y pon. Se necesita ir con un médico, con un oculista, para que nos cheque bien. Ustedes Pero sí, se han sometido a estudios que luego, con optometristas que luego resultan un daño. bueno, no daño, pero por ejemplo yo lo que he estado observando, que para leer me costaba ya mucho trabajo. Entonces, cuando, bueno, fui al oculista y me pusieron unos lentes, ¿no? Para que no me costara. Pero ahora ya se me acostumbró, ahora ya no veo como veía antes, ¿no? O sea, antes lograba leerlos, así como que medio me esforzaba, pero leía. Y ya ahorita, si quiero leer y me quito los lentes, ya no veo nada. Y dije, ay Dios, o sea, ya Sí, sí. me esfuerzo, pero ya no los puedo ver. Sí, pero hay maneras de corregir de una manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Es como, a ver, los optometristas estudian, sí, pero
yo necesito ir mejor con el oculista, ¿eh? Con una persona que sea especialista en. Yo no me voy y me surto mi medicamento con la de la farmacia, ¿no? Y ellas conocen No, pues no. un montonal de medicamentos y tienen un tumbaburros ahí para ubicar. Ay, dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Ah, esta es buena y tómesela, ¿no? Pues es muy riesgoso. El pensamiento y el lenguaje como dos conductas que si bien tienen su propio ámbito de operación y su descripción, se encuentran y articulan la una a la otra en una medida